debemos de alabar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo debemos de alabar a nuestro Dios, de qué forma y qué sucede también cuando nosotros alabamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cómo es su alabanza? Si su alabanza es de agrado al Señor Jesucristo, a lo mejor estamos pensando que estamos alabando bien a nuestro Dios, y a lo mejor no nos damos cuenta que a lo mejor estamos muy lejos, ¿verdad?, de ser del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra alabar buscaba su definición en un diccionario secular, lo que viene siendo la palabra alabar y alabanza, y encontraba lo siguiente: alabar significa decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Eso es lo que viene siendo alabar, decir cosas favorables de una persona o de una cosa. En este caso pudiéramos aplicarlo a nuestro Señor Jesucristo, resaltando sus cualidades y o méritos. La alabanza, reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Prácticamente viene siendo lo mismo. Y esa palabra alabanza la buscaba también en un diccionario bíblico y me arrojaba esta definición: acción de glorificar a Dios. Fíjense lo que viene siendo la alabanza, ¿verdad? La acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, música y danza. O sea, nosotros podemos alabar a Dios sin necesidad de tener música, ¿verdad? Pero especialmente nosotros alabamos a Dios, lo glorificamos, lo ensalzamos, lo bendecimos, y especialmente lo hacemos con himnos, con cánticos, música y danza, ¿verdad? Para los que no creen en la danza, pues la danza es bíblica, también habla la Biblia acerca de la danza, y es una forma de alabar también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos, es esto que dice con himnos, con cánticos, música y alabanza. No necesitamos ciertamente música para alabar a Dios. Usted puede hacerlo en su casa, usted puede hacerlo en su trabajo, donde usted ande, puede empezar a alabar a Dios, va reconociendo sus maravillas, reconociendo la grandeza de nuestro Dios, va glorificando a nuestro Señor Jesucristo, y ahí está usted dando alabanza a Dios. Pero qué bonito cuando lo hacemos como lo hacemos todos los días de culto, cuando lo hacemos con cánticos, cuando lo hacemos con música, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar ahí en el libro de Santiago, capítulo número 5. Vamos a ir introduciéndonos un poco a poco. Libro de Santiago, capítulo número 5, verso número 13 únicamente. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Muy claro, ¿verdad? A veces, hermanos, viene la aflicción a nuestra vida. A veces estamos llenos de aflicción y la Biblia nos dice que si alguno entre nosotros está afligido, pues necesitamos hacer oración, ¿verdad? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice de esta manera, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y yo me pregunto, cuando venimos a estos lugares, yo creo que no venimos con tristeza, yo creo que no venimos con apatía, sino antes al contrario, ¿verdad? Venimos con alegría, reconociendo las grandezas de nuestro Dios, venimos con alegría y con gozo en nuestro corazón, sabiendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y dice que si alguno está alegre, cante alabanzas, ¿verdad? Yo no veo a una persona pues estar triste y cantar alabanzas, muy difícilmente. A veces estamos en un proceso de aflicción, ciertamente, y aún así debemos de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra cante alabanzas, este conjunto de palabras o este juego de dos palabras, cante alabanzas, en el griego significa rasgar o tocar, es decir, tocar en un instrumento de cuerdas, celebrar la adoración divina con música y odas de acompañamiento. ¿Qué es una oda? Una oda es una composición poética del género lírico, que es lírico, que está lleno de entusiasmo e inspiración. Eso viene siendo una oda.
una composición poética del género lírico, o una composición poética llena de entusiasmo e inspiración, normalmente dividida en estrofas o partes iguales, cuyo tono es generalmente de alabanzas. Entonces, si alguno está alegre, ¿verdad? Cante alabanzas, y las alabanzas pues son para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos alabarnos unos a otros, como se nos ha dicho, ¿verdad? No es pecado alabar a alguien, ¿verdad? A lo mejor por sus obras, por su manera de actuar, por su manera de conducir. Alabar a una persona ciertamente lo podemos hacer, adorar no. Sabemos que la adoración es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia también ahorita, vamos a verlo más adelante, cómo nos dice que el Señor es digno de alabanza, y no nomás digno de alabanza, sino algo más. Hay en la Biblia aproximadamente más de 330 veces donde se nos da un mandato de alabar a Dios, ¿verdad? Donde se habla de alabar a Dios. Más de 330 veces está en la Biblia ese mandato. Y yéndonos a algunas de estas apariciones donde habla acerca de alabar a Dios, vamos a ver, por ejemplo, una de las tareas que se les asignaba también a lo que eran los levitas, tareas de alabar a Dios. De hecho, una parte de ellos tenía asignada esa tarea, ¿verdad? De ser o de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas, vamos a empezar, vamos a ver ahí Primera de Crónicas, ya empezamos. Primera de Crónicas, capítulo número 23, cómo menciona que los levitas también se les asignaba esta tarea tan especial y tan importante que es alabar a Dios. Primera de Crónicas, capítulo número 23, verso número 1. Dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a el Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Se asignaron 4,000 levitas, y la asignación que se le dio a estos levitas era alabar a Dios. Eso fue la tarea o la asignación que se le dieron a estos 4,000 levitas. Y aparte dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Alababan a Dios, pero no lo hacían únicamente, a lo mejor así con sus palabras únicamente, sino con instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas al Señor. Esa palabra alabar en el hebreo halal significa hablar elogiosamente, hablar con elogios, hablar elogiosamente. Y ese hablar con elogio pues era dirigido a Dios. Significa celebrar, aclamar, cantar, glorificar, loar. Eso es lo que significa esa palabra alabar, ¿verdad? Y esos instrumentos estaban especialmente diseñados para tributar, o sea, para dar alabanzas a Dios o para traer alabanzas a Dios. Ahí más atrás, en el capítulo número 16, vamos viendo cómo es importante la alabanza a Dios, cómo nosotros debemos de alabar a Dios todos los días de nuestra vida. De hecho, hermanos, alabar por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por tantas cosas más que debemos alabar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas 16, verso número 1. Dice: así trajeron el arca de Dios
y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a el Señor Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y me llamaba la atención en el verso 4, que dice que puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor, el Dios de Israel. Ahí esa palabra para que recordasen significa marcar como para que sea reconocido. Significa mencionar, hacer memoria, conmemorar, hacer mención, traer a la memoria. Para eso eran puestos ahí delante del arca, para hacer memoria del Señor, para conmemorar, ¿verdad? A nuestro Señor, las grandezas de nuestro Dios, para hacer mención del Señor, para traer a la memoria nuestro Señor Jesucristo y las obras. Esa palabra conmemorar significa recordar un acontecimiento histórico o a una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta. Entonces estaban puestos ahí delante para hacerlo de esta manera, ¿verdad? Para conmemorar al Señor. Y esa otra palabra, para que confesasen, significa reverenciar o adorar. Y luego me da una referencia entre paréntesis con manos extendidas. A veces nosotros no tenemos la libertad para levantar nuestras manos delante del Señor, ¿verdad? Para alabarle con nuestras manos en alto, para adorarle con nuestras manos en alto. Y recordemos, hermanos, que en el arca era donde se manifestaba la presencia del Señor, al igual que aquí se manifiesta también la presencia del Señor. Significa también aclamar, alabar, cantar, celebrar, exaltar, glorificar y dar gracias a Dios, ¿verdad? Para que confesasen, para eso eran puestos estos levitas. Y dice también para que lo hacen, y esa palabra significa decir cosas elogiosas. Eso es lo que significa, decir cosas elogiosas, ¿verdad? Decir elogios al Señor, para que ellos reconocieran a Dios como su Señor, como el autoexistente o eterno, ¿verdad? Para decir elogios a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo prácticamente lo mismo, elogiando a nuestro Señor, aclamando a nuestro Dios, exaltando, glorificando, dando gracias a nuestro Dios. Lo mismo que estos hombres hacían en la actualidad, hacemos también nosotros lo mismo. Seguimos elogiando a nuestro Señor Jesucristo, seguimos confesando su nombre, conmemorando, recordando, ¿verdad? Trayendo a la memoria a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el verso número 7: entonces en aquel día David comenzó a aclamar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor,
buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Estas palabras empezó a decir David, pero con una conciencia, hermanos, no nada más diciéndolas, sino diciéndolas consciente de quién es Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos conscientes de quién es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es Dios y que fuera de Él, no hay nadie semejante a nuestro Señor Jesucristo. En parte por eso también alabamos su nombre. Libro de Colosenses, capítulo número 3, verso número 15. Colosenses 3, verso número 15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si se fija, hermano, cantando con gracia, dice, pero en nuestro corazón, ¿verdad? Una alabanza que sale de lo más profundo de nuestro corazón, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y lo dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa palabra gracia en parte tiene que ver con la palabra griega que es charis, y hay otra palabra, me da otra referencia, que es jairo, y significa estar alegre. Eso es lo que significa, me da esa referencia, ¿verdad? Entonces dice que cantando con gracia, cantando alegremente en nuestros corazones al Señor, estando alegres. Nuestra alabanza debe de ser, ¿verdad? Con alegría, estando felices, gozosos, con gratitud. De esa manera nosotros debemos de ofrecer alabanza a nuestro Señor, pero con una gratitud de corazón, con una alegría en nuestro corazón, reconociendo las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto, hermanos, que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, y todos nos lo sabemos, dice, suceden cosas maravillosas. ¿Usted lo cree así, hermano? ¿Usted realmente cree que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos allá al libro de Hechos, capítulo número 16. Sí suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a su Dios. Salmo número 16. Vamos a ver en Hechos 16, vamos a ver cómo en esta parte, cuando habla acerca de Pablo y de Silas, dice que fueron metidos en la cárcel por echar fuera un espíritu inmundo, una muchacha que los seguía, ¿verdad? Y estos hombres echaron fuera ese espíritu inmundo y hubo pérdida para unos hombres, ¿verdad?, que ganaban dinero. Entonces fueron echados en la cárcel, y en el versículo número 25, fíjese cómo dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, ¿verdad? Dice que a medianoche orando primeramente, ¿verdad? Estaban orando Pablo y Silas, y dice que cantaban himnos a Dios, a nadie más. No cantaban himnos a una imagen, no cantaban himnos a una persona, no cantaban himnos a nadie más. Estaban cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Después de que ellos habían orado, después de que estaban cantando, ¿verdad?, himnos a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense qué cosa maravillosa sucedió cuando ellos cantaban himnos espirituales a Dios, cuando ellos alababan a Dios.
dice que vino un terremoto pues grande, y todas las puertas, no nada más los de ellos, ¿verdad?, sino que todas las puertas se abrieron, y dice que las cadenas de todos se soltaron. Entonces ellos, hermanos, estaban alabando a Dios, y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sí suceden cosas maravillosas, nomás que a veces no creemos. Por eso a veces no se manifiesta, porque no creemos realmente, ¿verdad? Y esa palabra cantaban, en el griego humneo, significa cantar himnos, es decir, cantar una oda religiosa. Ya le dije que era una oda, ¿verdad? Una composición poética, una oda religiosa, celebrar a Dios en canción, alabar. Y esa referencia también me pone entre paréntesis uno de los salmos, que era lo que estaban cantando estos hombres, uno de los salmos, alabando al Señor, ¿verdad?, mediante salmos, mediante himnos espirituales. En 2 de Crónicas, capítulo número 20, vamos a ver también otro suceso pues maravilloso. 2 de Crónicas, capítulo número 20. Y a veces, hermano, no alabamos al Señor realmente. A veces venimos con una apatía tremenda a este lugar, ¿verdad? Y no lo digo por alguien en especial, pero a veces los que estamos acá al frente, cuando estamos presidiendo las alabanzas, cuando están los músicos, perciben algo muy tremendo, y a veces se ve una apatía bien tremenda, como si no entendiéramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, como si no entendiéramos que Él es digno de la alabanza. 2 de Crónicas, capítulo número 20, verso número 14, dice así: aquí, hermanos, venía un ejército grande contra el rey Josafat, que era el rey de Judá. Y dice que Josafat se humilló delante de la presencia del Señor. Dice que buscó su rostro y proclamó ayuno a todo lo que venía haciendo Judá y sus alrededores. Entonces ellos tenían miedo, ¿verdad?, de este ejército tan numeroso que venía contra ellos, y ellos llegaron a este grado, ¿verdad?, de humillarse, de proclamar ayuno. Y luego dice en el verso número 14, después de que estuvieron pidiendo al Señor, viene la respuesta del Señor. En el verso 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alaba usted, hermanos, al Señor? ¿Con voz quedita? ¿Con una voz débil? Debemos de alabar al Señor, ¿verdad?, con fuerte y alta voz, ¿verdad?, porque Él es Dios. Verso 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor.
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a el Señor, porque su misericordia es para siempre. Y luego aquí hay algo muy importante: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjese, viene, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, sucedieron estas cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hermanos, suceden cosas maravillosas. Otro ejemplo de que realmente suceden cosas maravillosas: Segunda de Crónicas, capítulo número 5. Ahí más atrasito. Cómo el Señor libró a este pueblo de esos ejércitos, de esos adversarios, ¿verdad? Solamente estuvieron quietos, estuvieron parados, confiando, alabando al Señor Jesucristo, y Él se encargó de hacer su parte. A veces, hermanos, nosotros tenemos problemas, tenemos cuestiones, ¿y qué hacemos? A veces no hacemos nada, a veces no confiamos en el Señor. Aquí nos acaba de decir lo que debemos de hacer. Cuando viene ese temor, cuando viene ese miedo a esos problemas, a esas cuestiones, confiar en el Señor, alabar al Señor, y el Señor, hermano, se va a encargar de esa situación. Segunda de Crónicas 5, verso número 10. Vamos a hablar aquí cuando Salomón traslada el arca al templo, y luego dice el verso número 10: en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. ¿Verdad? ¿Qué suceso, hermanos? Nuevamente tan precioso, que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, dice, para alabar y dar gracias a el Señor. Y dice que a medida que alzaban la voz, ¿verdad?, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, a medida que sucedía esto, y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice que entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. La presencia del Señor descendió en ese lugar, hermanos. ¿Qué sucede cuando nosotros alabamos al Señor? La presencia del Señor también desciende. Cuando todos cantamos a una, cuando estamos en ese mismo sentir, en ese mismo pensar, alabando al Señor, también la presencia del Señor desciende en este lugar y sobre cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, podemos alabar a Dios por las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Sí podemos hacerlo. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos trajo? ¿Qué ha hecho en nuestras vidas?
Podemos alabar al Señor por las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Sí podemos hacerlo, alabar al Señor, reconocer las grandezas que Dios ha hecho en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? Porque hemos sido ayudados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados. ¿Cómo no alabar al Señor Jesucristo? Como dice, hay un salmo que dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice el Salmo 139, ¿verdad? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y hay otro salmo que dice: alabad al Señor porque Él es bueno, ¿verdad? Debemos de alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 106. Los salmos están llenos de alabanzas, hermanos. Los salmos están llenos de alabanzas a Dios. Dice el Salmo 150: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hay muchos motivos para alabar al Señor. Podemos alabar a Dios por sus obras, pero también por sus atributos. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Sí? Porque por su misericordia, porque la misericordia del Señor es grande, por la fidelidad del Señor, por su poder, por su bondad, por su amor, podemos alabar también a nuestro Señor Jesucristo. Hay una porción bíblica que dice: cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Y lo dice un porqué: porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Ya no dice digno de alabanza, sino dice digno de suprema alabanza. En el Salmo número 145, ahí también dice de esta manera, hermano, vamos a verlo. Salmo número 145, verso número 3 únicamente. Dice de esta misma manera, dice el verso 3: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La palabra suprema, yo lo buscaba, significa, dice que tiene el grado más alto. Eso significa suprema o supremo, que tiene el grado más alto, o no tiene superior en su especie. Él es digno, hermanos, de suprema alabanza. Podemos alabarnos entre nosotros, pero dignos de suprema alabanza solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el grado más alto, nuestro Señor, que no hay nadie superior a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de suprema alabanza. El Salmo 148 hace una exhortación a la creación en general para que alabe al Señor Jesucristo. Si usted tiene oportunidad de leerlo en su casa, léalo. El Salmo número 148 e incluso el Salmo 84 dice: mi corazón y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. A mi corazón, pero también mi carne. A veces no podemos con esta humanidad, a veces no podemos con esta carne, a veces realmente no podemos alabar al Señor como Él es digno de esa suprema alabanza. Y el Salmo dice que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Debemos de poder más que esta carne, hermanos. Cuando venimos a este lugar debe de poder más en nuestro ser interno, donde andemos, hasta nuestra casa, nuestra calle, más nuestro ser interno que nuestro ser exterior, ¿verdad? Más que nuestra carne. A veces también nada más en este lugar es cuando alabamos al Señor, pero cuando estamos en nuestro trabajo ni por aquí nos pasa el Señor, hasta que viene un problema, ¿verdad? Ahí sí, ay Señor. A veces que estamos en nuestra casa no alabamos al Señor, nos ocupamos en otras cosas, ¿verdad? Y únicamente tenemos destinado este lugar para alabar al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hasta en nuestro hogar, ¿verdad?, nos ponemos a alabar al Señor, nos ponemos a glorificar al Señor, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, no de labios, hermanos, solamente, sino de corazón, alabar al Señor Jesucristo.
Salmo número 150. Ya para terminar, Salmo 150. Dice el verso número 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, las proezas del Señor, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aún la misma naturaleza, hermano, alaba al Señor Jesucristo. Cuanto más nosotros que tenemos ese discernimiento, cuanto más nosotros que tenemos esa conciencia que debemos de alabar al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Cuando vengamos a un servicio, a alabarle con todo nuestro corazón por las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, por quién es Él. Simplemente por ser Dios debemos de alabarle también con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Así que el Señor, hermano, lo bendiga, el Señor lo guarde, y ánimo, no dejemos de alabar al Señor con todo nuestro corazón.